bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Y vamos a orar, amados, pongámonos en oración para que Dios mismo sea en esta noche dirigiéndonos. Amado Dios, Señor Padre bueno, te bendecimos, Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad y te damos gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor. Hemos podido alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que limpies nuestros corazones, que quites toda maldad y toda incredulidad que tú encuentres en ellas, Señor. Quita toda mancha, todo pecado, toda iniquidad, Señor, toda rebelión que encuentres en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor. Ahora te ruego también, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe, nos capacite, nos redarguya, Señor, conforme al plan y propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y abran su Biblia, mis amados, en el libro del Evangelio de San Mateo. Capítulo 20. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco los escogidos. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, es importante que conozcamos que el reino de los cielos, amados, tiene cosas que son claras y tienen cosas que son misterios. Y hay que entender la Escritura para que Dios traiga a nuestro corazón el conocimiento de ella.
¿Qué es una parábola? Es una manifestación de un hecho, de una historia terrenal que refleja un evento celestial. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Contaba una historia para que nosotros que somos terrenales la podamos entender, pero su asimilación o su interpretación es referente al reino de los cielos, y son cosas complejas. Los hombres, amados, necesitan algo especial para poder entender la palabra de Dios. No basta con el intelecto humano, sino que tiene que haber la revelación de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo para que podamos entenderla. Y vamos al libro de Mateo 13, en el verso 10, para comprender lo que les estoy diciendo. Dice: Mateo 13, verso 10, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado a conocer, a saber, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, amados, el punto es que la palabra de Dios es revelada por parte de Dios mismo a los que Él quiere. ¿Y a quienes el Padre quiere revelarles? A los que tienen, no a los que no tienen. ¿Qué es lo que tiene que tener el hombre para que le sea revelada la palabra de Dios? Tiene que tener hambre y sed por la palabra de Dios. Si no hay esa hambre y esa sed, entonces usted puede escuchar, puede oír, puede ver, pero no va a entender. Y esa es una de las cosas que son los misterios de la palabra de Dios, amado. Usted vea el ordenamiento en el reino de los cielos. Cuando usted llega a un lugar, por ejemplo, aquí en la tierra, llega primero y dice: yo soy el primero, me corresponde ese asiento. Pero en el reino de los cielos, los postreros serán primeros. Ese es el orden de Dios. Hay muchos primeros que serán postreros y muchos postreros que serán primero. Y reclámenle a Dios si usted quiere, pero Él es soberano, infinitamente sabio y sabe por qué hace las cosas. Trato ahora de explicarles esta parábola, amados, que es tan hermosa y que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Vayamos nuevamente al texto original, en Mateo 20, dice
que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Parecería que hay una negociación, ¿no? Un hombre que sale a negociar. Imagínense un padre de familia, porque Dios es un padre de familia. Y él sale a la plaza a buscar hombres que puedan trabajar en su viña. Y conviene en pagarles un denario. Un denario era el equivalente a un jornal. Era lo que un hombre ganaba por trabajar todo el día. Entonces el padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña, pero miren ustedes lo que dice el verso 2. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Ustedes vean, amados, dice que salió a la hora tercera, a la hora novena, a la hora sexta, y salió a la hora undécima. O sea, usted ve a un hombre que de su viña sale varias veces a la plaza y va hasta la hora undécima, casi al fin del día. Como que a esa hora no se contrata a nadie, ¿no? Pero el padre de familia va y contrata a esa hora. Ahora usted vea, ¿quiénes buscaron el empleo? ¿Los que estaban en la plaza? ¿O el padre de familia salió a buscar empleados? El padre de familia. En la figura de Dios, ¿será que Dios nos necesita a nosotros para que trabajemos? ¿O será que nosotros necesitamos trabajar para Él? Dios no necesita a ninguno de nosotros para que su obra avance. Con nosotros o sin nosotros, la obra de Él es grandiosa y gloriosa y no se detiene. Un profeta dijo, Señor, he quedado solamente yo. Han matado a todos tus. Y el Señor le dijo, no. Tengo 7,000 reservados que no han doblado sus rodillas a los Baales. Le dijo Elías, Señor, solo he quedado yo. O sea, yo soy el único santo. Soy el único que... No, tengo 7,000, le dijo. Para que usted vea cómo es la obra de Dios. Cuando usted cree que usted solamente es el que ora, hay 7,000 que están orando también, levantando sus manos al Señor. ¿Por qué, amados, es esto? ¿Por qué el Señor sale y contrata? O sea, significa que la salvación no depende de nosotros, sino que Él es, porque nadie viene al Hijo si el Padre no lo da, y nadie va al Hijo, nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Y esta es la confusión que las personas tienen, y creen que es que fulano o sultano es más puro, más santo, más bueno, como quieran llamarle. Por eso es que
está en la iglesia. No, es el padre de familia que salió a la plaza, o sea, al mundo, a buscarlo a usted para traerlo a su viña. Que es distinto, amados. O sea, es verdad que a uno los coge a la primera hora, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima. Usted ve, amados, por ejemplo, Samuel. Samuel era un niño. Dice que su madre lo llevó al templo y lo dejó con el sacerdote. Había hecho una promesa para que el niño creciera en el templo. Y tan pronto el niño estaba allí, ya tenía entendimiento. Dice que una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y corría Samuel del sacerdote Elí y le dice: dime, Señor, ¿me llamaste? Yo no te he llamado, le dice. Después volvió a escuchar la misma voz: Samuel, Samuel, yo no te he llamado, dice. Y a la tercera vez le dice: si escuchas eso, es Dios que te está llamando. Y Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando hay la disposición de querer escuchar la voz de Dios, entonces Dios sale a la primera hora a buscarnos. Cuando estamos jóvenes, amados, a la tercera hora, como Timoteo. Timoteo fue buscado muy temprano en su edad. Era un jovencito. Y él fue un hombre de Dios que sirvió en la casa de Dios. O sea, el hambre, la necesidad, el que tiene, se le da. Y al que no tiene, de lo que tiene se le quitará. ¿Por qué, amados? Porque la palabra de Dios, como dice el libro de Proverbios, no puede ser echada a los cerdos. No le puedes echar perlas a los cerdos. Aunque suene duro, aunque suene malcriado para algunos, eso dice la palabra de Dios: no le echarás perlas a los cerdos. Y la palabra de Dios es una perla. Por tanto, tenemos que tener eso en mente. El Señor nos atrae, el Señor nos va a buscar. Dice que el padre de familia salió una vez, salió otra vez y volvió a salir. Incansablemente Dios llama a los hombres. Pero usted ha escuchado ese texto que dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. Porque no quieren recibir, no quieren abrir el entendimiento. Están cegados en religiones, en tradiciones, en idiosincrasias o en lo que la plaza les brinda. ¿Qué les preguntó el Señor? ¿Por qué están aquí en la plaza? Y ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Pero ¿por qué no son contratados? En los términos de la parábola, porque sencillamente ellos no tienen hambre, no tienen el deseo de conocer la palabra del Señor. Si ustedes ven en Cantares, en el capítulo 1, en el verso 6, hay una expresión de cómo es que Dios nos llama, y aquí hay como una queja. Dice Cantares 1, verso 6, dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. O sea, cuando usted cree, amados, que la viña del Señor es suya, está totalmente equivocado.
no es suya. A usted lo han puesto para cuidar la viña del Señor. O sea, no podemos nosotros decir, no, esta es mi iglesia porque yo aquí, y estas son mis ovejitas porque yo las traje. No, amados, usted no las trajo, el Señor las ha traído. El Señor sale incansablemente todo el día, porque el reino de los cielos es como un padre de familia, dice, un hombre que salió temprano a buscar trabajadores para su viña. Siempre el Señor está saliendo, a todas horas está saliendo, a la hora primera, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora 11ª, siempre está allí, amados. El Señor sale en busca de trabajadores para su viña. Esa es una parábola, amados, comparativa de lo que representa el tiempo de la salvación. La hora primera es la mejor, amados, en la infancia. Sí hay niños de 6, 7 años que ya conocen la palabra de Dios porque sus padres lo instruyeron o porque alguien tuvo misericordia y obedeció la voz de Dios llevándolo a la viña, trayéndolo a la casa del Señor. Usted ve, amados, tenemos un grupo de niños en la escuela dominical, de adolescentes y de jóvenes que reciben todos los domingos. Ellos están recibiendo permanentemente la palabra de Dios. ¿Usted cree que esa palabra que reciben se va a desperdiciar, se va a perder? No, amados. Darán fruto en su tiempo. Darán fruto, amados. Esos jóvenes, esos adolescentes serán diferentes a los adolescentes de su misma edad que están en el mundo. Aquellos que los padres dijeron, no, a mi hijo no me lo toques, déjalo y tranquilo. No quiero. Que ellos escojan cuando ellos quieran. Ya cuando son mayores no quieren, amados. Ya el enemigo les sembró durante todo el tiempo que ellos no vinieron a la casa de Dios. Entonces, igual nosotros, amados, como padres de familia, como obreros, hemos de recibir la palabra de Dios. Las damas, los caballeros, necesitamos recibir enseñanza, porque si no estamos capacitados nosotros, ¿qué cuenta le vamos a dar al padre de familia cuando venga y qué ha hecho? O sea, realmente usted vea y haga un análisis. Yo tengo un oficio en la casa del Señor. Mi oficio es este. Sirvo de esta manera. El ministerio al que sirvo es este. Y allí estoy creciendo, sujeto a los preceptos de la casa de Dios. Y allí estoy trabajando, porque cuando llegue la hora final, que el padre de familia venga, dirá, págale a un denario. Un denario es la salvación. Los postreros dijeron, los primeros dijeron, estos postreros van a ganar igual, los vas a hacer igual que a nosotros. Pero amados, si llega alguien recién y hoy se convierte, y usted llegó hace 30 años, por decir, si el Señor quiere hacerlo salvo a él, ¿qué tiene que decir usted? Si él es la gracia de Dios, si dice, ¿por qué? Si yo quiero ser bueno con ese es el Señor, queriendo ser bueno siempre. Y es que Él es bueno, amados. Usted ve, amados, a veces en los hospitales llega alguien gravemente herido y muchas veces, cuando es un hombre bueno, cuando
está bien, y está bien grave, lo más seguro es que se muere. Es lo que yo he visto. Pero llega un criminal, amados, y no se muere. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da oportunidad a que se regenere, a que un día reciba. Pero si ese criminal llega a recibir a Cristo, ahí se muere, porque ya está listo. Es un postrero y se le pagará el denario, que es la salvación. ¿Comprende? Entonces, esto es gracia, es misericordia, es el reino de los cielos. Así funciona el reino de los cielos. Usted sabe, amados, lo que es en el cinturón las llaves de los corazones que tiene Cristo Jesús para con cada persona. Él es el que tiene la llave de su corazón, de su corazón, de su corazón. Perdón que lo señale. Y Él la abre cuando Él quiere, amados. Y Él quiere cuando usted tiene el deseo de recibir, el deseo de que su vida cambie de verdad. No es la religión, es Cristo Jesús, el que sale a la plaza a traerlo para pagarle el denario que significa su salvación. Por eso, amados, los judíos no entendían. ¿Y de quién nos está hablando? Los mismos apóstoles decían, ¿por qué nos hablas en parábola? Porque así es el reino de los cielos, amado. El entender la palabra de Dios, los misterios de la palabra de Dios, requieren de una revelación de parte del Espíritu Santo. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué me quiso decir aquí? No lo va a entender, amados. Necesitamos pedir revelación, pedir a Dios que nos muestre. Y Dios es bueno, amados, que nos da la palabra, nos da conocimiento para que usted pueda transmitirla a otros, para que usted pueda explicar lo que está aconteciendo, amados. De lo contrario, usted no va a comprender las cosas. Y esto es lo más importante. Usted vea en lo que es el llegar primero o no. El día que el Señor Jesús estaba en el sepulcro y hubo la resurrección, dice que Juan corrió y Pedro también, pero parece que Juan era más rápido, porque Pedro parece que era más gordo. Pero Juan no entró, el que entró fue Pedro, y fue el primero que lo vio. Entonces, debemos entender, amados, que la salvación no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios quiere tener misericordia. Y Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Eso es algo que es claro, amados. Por eso es que las personas que se consideran santas, puras, y ven a un pecador y dicen, yo no creo que este se ha convertido, yo no creo que este pueda haber cambiado, porque en su pensamiento está solo lo que ellos creen, como el publicano y el fariseo. El fariseo oraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque no soy como este pecador. Te doy gracias porque de todo lo que me das yo te diezmo. Señor, te doy gracias porque no soy mentiroso, porque no soy adúltero como este. Y el otro decía, no podía ni levantar la cabeza, sé propicio a mi pecador, Señor. Y Jesús dice, ¿quién de los dos cree que descendió perdonado? Entonces, se necesita abrir el corazón al Señor, decir, Señor, necesito tu palabra, necesito entender.
Usted tiene que entender, amados, que solo cuando oramos de verdad, Dios puede obrar de una manera especial en nuestra vida. Es por su gracia preciosa. Dice en el verso 7, le dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal. ¿Perdón? Sí, en el 29:8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y paga el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios nos da toda la fórmula para poder recibir las cosas que Él tiene para nosotros. Una de las cosas que Él dice es que pedid y se os dará. En Mateo 7 nos habla de que cuando pedimos nosotros la presencia de Dios en nuestra vida, cuando pedimos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, dice que va a ser dado eso sin reproche. A veces podemos leer algo y no entenderlo, pero cuando se lo pedimos al Señor en oración, en súplica, en humillación, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos saber. Cuando nuestro corazón tiene el anhelo sincero de conocer más de las cosas de Dios. La iglesia, amados, necesita edificarse, necesita crecer. El reino de los cielos necesita crecer. El propósito de este mensaje es continuar con otros que tienen que ver con el reino de los cielos. El domingo quiero hacer un paralelo entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Para que usted vea, amados, cómo se maneja el reino de los cielos y cómo opera el reino de las tinieblas. La Biblia dice, amados, que el diablo ha venido para matar, para destruir. Usted vea que el ministerio del diablo es de muerte, es desolación, es separación, es divergencia, es caos, es oscuridad. Jesús dijo: pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. El plan de Dios es traer luz. Lo primero que Dios quiere en una persona es que su corazón sea iluminado para que pueda ver lo que antes no veía, porque cuando el ojo está en oscuridad, en tinieblas,
no puede ver, amados. Y esa es la primera forma como Dios opera, trayéndonos un rayo de luz para que comprendamos las cosas. Entonces, como les decía, el plan de los mensajes de las siguientes cultos es conocer más del reino de los cielos, conocer cómo opera Satanás. La Biblia dice que no tenemos que desconocer las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es que sea un león, es como un león. El único león es el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo. Pero él es un imitador de mala calidad, de muy mala calidad, pésimo. Pero quiere él sentarse en el trono de Dios. Él de allí fue derribado, amados. Y vamos a tener una enseñanza en ese sentido, y vamos a ver cómo Satanás es expulsado de los mismos cielos. Vamos a ver quién es el lucero de la mañana y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando estalla en su casa. Por eso el Señor Jesús empieza su ministerio así como el Evangelio de Juan. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso, amados? Que cuando usted abre su corazón a Cristo, entonces ya el reino del cielo está allí. Y si usted, como única persona, lleva el Evangelio a su casa, usted empieza a una luz tremenda a tener en medio de las tinieblas que hay en el hogar. Y usted iluminará a todos los que están allí. Y tarde o temprano los que están allí también podrán ver lo que es el reino de los cielos de verdad. Por eso la Escritura dice: busquemos el reino de los cielos y su justicia primero, y el resto vendrá por añadidura. El hombre de continuo ha puesto su mirada siempre en la añadidura, buscando aparentemente sobrevivir, buscando solamente la comida para la vianda. Pero la Biblia dice: trabajar por la comida que nos lleva a vida eterna. Y esta palabra es la comida que tenemos nosotros que tomarla, digerirla, masticarla, rumiarla. ¿Te han visto cómo rumean las vacas? La vaca come el pasto en el día y en la noche ella se acuesta y empieza a regresar todo lo que tiene en el estómago y lo empieza nuevamente a masticar, lo empieza a saborear. Y nosotros tenemos que volver a saborear la palabra de Dios, rumiándola como que fuéramos una vaca, para que esa palabra haga un efecto en nosotros. A veces escuchamos algo, pero como que se nos fue de largo. Pero cuando la volvemos a escuchar, caemos en cuenta de muchas cosas que Dios quiere revelarnos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque un día saliste tú a la plaza, Señor, y nos trajiste, Señor, Padre, sabiendo que no teníamos oficio, Señor. Hoy, Señor, tenemos oficio dentro de tu casa, dentro de tu viña, Señor, Padre. Dios mío, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, porque no nos dejaste fuera, Señor, sino que nos alcanzaste, te acordaste de nosotros, Señor, Padre. Y aunque pudimos haber sido llamados a la hora primera, a la hora tercera, a la hora sexta,
a la novena o quizás a la 11ª, Señor, aún te somos útil, Señor, si está en ti el querernos utilizar, Señor, Padre. Que según tu gracia, Señor, según tu misericordia, tú nos alcanzaste, Señor, para que podamos estar dentro de tu casa, dentro del reino de los cielos, Señor. Te bendecimos, Señor, por ello. Te rogamos, Señor, que podamos nosotros ser luz en medio de tinieblas, Señor. Llevar tu palabra, Señor, a todas las criaturas, Señor, Padre, que estén a nuestro alrededor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, danos esa unción, danos de tu Espíritu, Señor, para que todos seamos llenos de la misma. Amén. Dios les bendiga, mis amados.